quisiera preguntarles cómo se sienten. ¿Bendecidos? Gracias a Dios, muy bien. Y ya hemos leído en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, leímos estos versículos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a este joven pastor que lo estaba instruyendo y adiestrando para una iglesia, para una nueva obra. Y a mí me parece que son palabras como de un padre a un hijo. Pero este mes, hermanos, este mes se le llama el mes de la Biblia, el mes de agosto, pero en realidad el mes de agosto es mes de la Biblia. Claro que en algún tiempo un servidor de ustedes tomaba como el mes de la Biblia, que es el mes de agosto, pues para ir a comprar una Biblia. ¿Por qué? Porque era el mes en que mejor ofertas tenía uno. En este mundo materialista, a veces así lo hacemos. Y yo en algún momento lo hice porque dije, bueno, pues es el mes de la Biblia, pues qué bueno que hay ofertas, voy a ir a comprar mi Biblia, ¿no? Y no es una mala práctica, ¿eh? Qué bueno que todos, cada que vengamos a la iglesia, traigamos nuestra Biblia en papel, en libro. La podremos traer en el celular, o en una tablet, en una computadora, lo podemos tener, está bien. Pero cuando vengamos a la iglesia, como una sana costumbre o un hábito bueno, tráigase su Biblia en libro, en papel, tráigasela, de verdad. A lo mejor va a llegar el tiempo, hermanos, de acuerdo a nuestros tiempos que estamos pasando, va a llegar el momento en que veamos cada vez menos a gente con su Biblia en la mano. Pero que no sea eso una costumbre en nosotros, que nosotros traigamos siempre nuestra Biblia. Y bueno, vamos a hablar de la Biblia en este momento. Vamos a platicar, les voy a platicar de cosas y les voy a dar algunos tips o consejos que ustedes pueden tomar. Porque sí, se podrá decir que agosto es el mes de la Biblia, pero para mí, todos los meses del año y todos los días del mes son días y mes de la Biblia, para mí. Hace ya algún tiempo que yo tomé este hábito de leer la Biblia. Mire, a lo mejor si les preguntamos a algunas gentes, ¿usted lee su Biblia? Le van a decir, no, es que no tengo tiempo, es que trabajo hasta muy tarde, es que no le entiendo, es que me da sueño cuando le empiezo a leer, es que hay palabras difíciles, es que X y X y X, y pondrá una y otra excusa para decirnos que no leen la Biblia. Pero miren, para el ser humano y más para los cristianos, la Biblia es el instructivo esencial, especial y eficaz para la vida de cada uno de nosotros. Y de acuerdo a lo que nos dice Pablo, vamos a ver que ¿por qué la gente no lee la Biblia? ¿Por qué hay personas
que ponen 1001 excusas para no leer la Biblia. Y que no debe de ser para nosotros. Les voy a invitar que por favor busquen en sus Biblias este pasaje que el apóstol Pablo le dejó a su discípulo Timoteo, y quiero que por favor ustedes lo lean en la Reina Valera, que ya la leímos. Luego yo se los voy a leer en la versión lenguaje actual, y quiero que por favor ustedes identifiquen cuál diferencia hay entre una lectura y otra. ¿Sí? Ahí en su lugar, no es necesario que se pongan en pie. Si ya tienen segunda de Timoteo 3, del 15 al 17, pueden empezar a darle lectura, por favor. Dice, y que desde la... Muy bien, gracias hermanos. Fíjense lo que dice la versión lenguaje actual. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo. Así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Hemos estado acostumbrados a la Biblia Reina Valera porque la Biblia Reina Valera, la traducción de Reina Valera, es una Biblia que usamos todos en las iglesias. Como la traducción general, común que se empezó a leer. Pero miren, una de las cosas que debemos aprender cuando leemos nuestra Biblia es que, sí, al principio les va a dar sueño. Si ustedes no han agarrado un hábito esencial de leer la Biblia, sí le va a dar sueño, se le va a hacer pesada, le va a dar pesadez, y más si la lee cuando llega del trabajo. Yo tomé hace ya un tiempo, algunos años, un hábito de leer la lectura, de leer la palabra por las mañanas, antes de empezar a trabajar. Y para mí fue maravilloso, porque estaba yo fresco, me acababa de bañar, acababa de despertar antes de empezar las labores, y empecé a leer mi Biblia. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que se me hizo muy pesado los primeros días. Entonces empecé a batallar, pero no decliné. Dije, no, yo tengo que seguir leyendo la Biblia cada día, cada mañana. Entonces empecé a tomar un hábito, poco a poco, sí, con sacrificio y con lo que quiera usted, pero empecé a hacerlo. Mire, para no hacerle un cuento tan largo, llegó el momento en que el día que no leía mi Biblia, ese día en la mañana, sentía que algo me faltaba. Durante el día en el trabajo, entonces estaba a disgusto, estaba incómodo. Y decía yo, bueno, pero ¿qué me pasa? Pues el trabajo lo estoy haciendo normal, pero siento que algo me falta. Era que no había leído la Biblia. Y eso me faltaba. Entonces, se había hecho en mí tal hábito maravilloso que mi vida empezó a tomar un giro, que todo lo comprendía, todas las cosas me salían bien, tenía más paciencia, aprendía más. Vaya, hasta el trabajo lo empecé a hacer con una facilidad. Ahora,
No estoy diciendo que la Biblia sea mágica, no. Estoy diciendo que el hábito que yo hice de tomar la palabra de Dios para mí, en mi corazón cada día, cambió mi vida. Yo ya había aceptado al Señor en mi corazón hace muchos años, pero no había adoptado este hábito de leer cada día, aunque fuera un párrafo pequeño o un capítulo o pocos versículos, aunque después leía y seguía leyendo y leía y no quería parar. Pero si queremos, hermanos, ser una iglesia triunfante, una iglesia que camine siempre con la palabra del Señor, no debemos de dejar de leer la Biblia. Ahora, está bien, podemos leerla, pero ¿cuál es el paso que sigue? Hay que estudiarla. Sí, a lo mejor le va a parecer difícil leerla, y después que haya agarrado el hábito de leer, estudiarla, pero no tenga miedo. Yo les animo, lean la palabra de Dios, estúdienla. Vamos a ver algunos puntos. Miren, cuando el apóstol Pablo le dice estas palabras a su joven Timoteo, le está diciendo que desde la niñez, o sea, que desde muy pequeño, Timoteo tuvo la enseñanza de su madre y de su abuela de mostrarle la palabra. Hermanos, iglesia, no dejemos de leer la palabra de Dios y de enseñarla a nuestros hijos. Hemos tomado nosotros en la iglesia a la que pertenezco este eslogan o este anuncio: expongamos a nuestros hijos a la palabra de Dios. De verdad, expongámoslos. Ahora, ¿esto cuándo va a ser? Cuando expongamos a nuestros hijos a la palabra del Señor es porque nosotros ya la hemos expuesto. Nuestra vida ya ha sido expuesta a la palabra del Señor, porque sabe que nuestros niños y nosotros estamos expuestos todo el tiempo a lo que el mundo nos ofrece, a lo que la calle nos da, a lo que la sociedad tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que tiene la sociedad para nosotros? Cosas buenas. Por favor, aguas, tengan mucho cuidado. Esta sociedad que estamos viviendo y la sociedad que está por venir, hermanos, está cada vez más terrible. No cesan los homicidios, no cesa la drogadicción, no cesan estas sobornos, los malos gobiernos, la avaricia por el dinero, el amor por el poder, no cesan, hermanos. Y esto cada vez va a ir creciendo cada vez más. Y si nosotros, como cristianos, como iglesia del Señor, no estamos expuestos a la palabra y no exponemos a nuestros hijos, ¿saben qué? Nos vamos a ver en problemas. Atención, esta es una llamada de atención que estamos todavía a tiempo de llevar a cabo. Entonces, sí, Pablo le dice a Timoteo que lo que ha aprendido en cuanto a las Escrituras ha sido gracias a su abuela y a su madre. Miren, en el pueblo judío, a los niños desde muy pequeños se les enseña la palabra, se les enseña la ley, la Torá, y esto es los primeros 5 libros de nuestra Biblia, que nosotros llamamos como Pentateuco. Pero cuando un niño, cuando un pequeño cumple 12 años, en el pueblo de Israel, ya sabía de memoria esos 5 libros, que eran la base para que el ser humano creciera en plenitud con la palabra de Dios. Luego ya fueron llegando los profetas, la historia del pueblo de Israel, y así sucesivamente hasta el Nuevo Testamento.
Pero cuando los niños son pequeños, los guían en la palabra del Señor. Antes de enseñarles cualquier cosa de ciencia, de matemáticas, de literatura o de lo que quieran, la palabra del Señor estaba en su corazón desde muy corta edad. Por eso, cuando Jesús en el Evangelio de Lucas dice que el Señor se le perdió a María y a José cuando fueron a una fiesta de visita al templo de Jerusalén y se les perdió por 3 días, lo encontraron dialogando con los jefes, con los rabinos, los sacerdotes de la ley, del pueblo de Israel. Y él tenía todo el conocimiento de lo que un rabí podía enseñarle a un niño. Entonces se quedaban maravillados porque decían, es un niño, es un pequeño que apenas ha aprendido, pero nos ha enseñado de más. Porque les preguntaba y les cuestionaba y les respondía, porque de seguro ellos también, que era una costumbre, es una costumbre muy común entre los rabinos, hacerles preguntas a sus alumnos. Y les dice, es una costumbre decirles, a ver, tú como mi alumno, ¿estás dispuesto a llevar mi carga? Esto es, tú que estás aprendiendo de mí, ¿estás dispuesto a ser realmente mi discípulo? A que yo te enseñe todo y tú lo guardes en tu cabeza y en tu corazón. Entonces, si aquel joven decía así, estaba completamente dispuesto a aprender de memoria lo que su maestro tenía que enseñarle. Eso era un discipulado. Es lo que conocemos ahora como discipulado. Y el alumno seguía al maestro a todos lados. Si iba a tal lugar, iba con él. Si decía una palabra, la guardaba y la repetía como su maestro la decía. Si daba una enseñanza el maestro, el alumno estaba dispuesto a que más tarde él tenía que enseñarla de la misma manera o mejor para que pudiera ser discípulo de ese rabí. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, gracias a que tu abuela y tu madre te instruyeron, ahora tú puedes ser mi discípulo. Timoteo estaba instruido, aunque Timoteo había sido hijo de un padre griego, pero su madre era hebrea y su abuela. Entonces, para Pablo fue una bendición. Por eso le dice estas palabras, que tú desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras. Que sea algo para nosotros, hermanos, que nosotros expongamos también nuestros hijos a la palabra de Dios. Porque las Escrituras, hermanos, siempre son para aprender. La Escritura siempre son para que aprendamos algo. Y así nos lo dice el Señor en el Evangelio de Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, cuando el Señor vino a esta tierra polvorienta de la cual nosotros estamos pisando, el Señor fue muy cuestionado por lo que estaba enseñando, por las enseñanzas y el evangelio que él estaba enseñando en aquel entonces. Y aquí en este pasaje 5:39, como una referencia, le dicen los sacerdotes de aquel entonces, pero tú ¿con qué autoridad das? ¿Por qué enseñas esto? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué te haces semejante a Dios? Y el Señor les dice, toda la Escritura ha hablado de mí, pero no se los voy a pedir que me la reciten de memoria, porque él tenía la autoridad. Le dice, vayan y busquen. O sea, en pocas palabras, les doy chance de que busquen en las Escrituras qué es lo que dicen de mí.
porque ahí dice que ahí van a encontrar salvación. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús se llama Jesús y Cristo no es su apellido. Cristo es una derivación de otro nombre que quiere decir enviado o ungido. Pero el Señor les dice, miren, las Escrituras dan testimonio de mí y yo como Jesús, mi nombre quiere decir salvación. Entonces, si las Escrituras dicen que en ellas encontrarán salvación, yo soy su salvación. Pero miren, no se las pido que las digan de memoria, vayan y busquen. Ustedes son los maestros de la ley, ustedes son los escribas, ustedes son los que la conocen de principio a fin. Pero ¿saben qué pasó? Ni aún así le creyeron. Entonces, sí, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, es que cuando Dios da aliento, cuando Dios exhaló en su aliento, exhaló las palabras, la salvación. Entonces, podemos llegar a la conclusión, la Biblia ¿es Jesucristo? Sí, la Biblia es Jesucristo. Porque si pensamos que Jesucristo es la salvación y Jesucristo es la palabra, Jesucristo fue una Biblia que caminaba. Entonces, ¿ven la importancia de no solo leer la palabra de Dios, las Escrituras como nuestra Biblia, sino que tenemos cada día que escudriñarlas, que estudiarlas? A lo mejor usted va a decir, bueno, pero ¿cómo puedo escudriñar? ¿Cómo puedo estudiar? Mire, para ahorita ya tenemos todas las herramientas necesarias que podamos adquirir para poder estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Desde comentarios, desde traducciones diferentes. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos diferentes de vocabularios en Biblias, que esas son las traducciones, que nos facilitan el aprender. Porque miren, la verdad es que hay palabras en la Reina Valera que a veces no entendemos. A veces nos confunden, porque no las entendemos, es normal. Pero podemos ir rápidamente a una referencia. Vaya, todos los que tenemos celular, que yo creo que de 3 años para arriba ya lo tienen, podemos meter en una de nuestras aplicaciones de la Biblia, las versiones de la Biblia. Es tan fácil y nomás podemos meter y podemos buscarlas. Encontramos desde la lenguaje actual, la Dios habla hoy, la Jerusalén, las católicas, ¿cuál otra? Traducción viviente. O sea, hay como 30 traducciones, hermanos, que nos facilitan las palabras difíciles, así como lo leímos ahorita, las palabras difíciles que no podemos entender, ahí nos las clarifican de tal manera que el vocabulario es tan sencillo que todo lo podemos entender. Si es que no tenemos algún libro, algún diccionario, algún comentario, algo con lo cual podamos estudiar. Pero miren, les voy a compartir un método. Hay un método maravilloso que se llama método Pardés. Y esto es una sigla de 4 palabras en hebreo. Entonces, es un método de estudio inductivo que lleva ese nombre como siglas, Pardés. Y no es otra cosa sino un acrónimo de 4 palabras: Peshat,
remes, dras y dob, y sot. Estas cuatro palabras en hebreo. Entonces, peshat, que es lo literal, lo que dice el contexto del pasaje, lo que dice el versículo, en su más sencillo, en lo más básico. Luego, el remés, lo escondido, las pistas, los tipos, las sombras. Pero mire, no tenga temor. Todo esto lo podemos aprender, porque sí, hay a veces algo escondido en la palabra, y es lo que nosotros tenemos que investigar. Tenemos que investigar las pistas. ¿Qué es lo que me quiere decir la palabra? ¿Qué es lo que me quiere decir este versículo? Los tipos, las sombras. ¿Por qué aparece esto así? ¿Por qué esto no lo puedo entender? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refería el escritor cuando dice así? Luego viene el drash, cómo escudriñar, cómo estudiar, el sermón, lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere decir, qué es lo que nos está transmitiendo, cuál es su enseñanza, las preguntas, la observación, cómo debo de observar la palabra. A ver, si estoy observando que esta palabra dice así, rápido voy a otra traducción. Ya sé, ya le encontré claridad, ya sé qué quiere decir esto. Es tan sencillo, no lo había entendido, quiere decir esto. Que a veces son palabras que nosotros mismos en nuestro vocabulario, en nuestro diario hablar, las empleamos, pero es ahí lo que tenemos que estudiar, que aprender a estudiar. Luego viene el sot, lo secreto. ¿Cómo lo secreto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay escondido aquí? O sea, hay a veces palabras que digo, ¿qué querrá decir esto? No lo encuentro. El misterio de lo que la Biblia habla. Entonces, sí hay palabras que a veces no entendemos, pero este sistema no es otra cosa sino el escarbar realmente para poder encontrar el tesoro. ¿Qué tesoro? El tesoro que tiene escondido la Biblia. El misterio del cual nos habla Pablo, nos lo dijo el Señor en sus evangelios, pero sí hay palabras que a veces se nos van a hacer difíciles de entender, pero teniendo todas estas herramientas, hermanos, ¿sabe qué? Se va a sorprender cuando empiece a estudiar y a descubrir estos tesoros que guarda la palabra de Dios, de lo que nos quiere enseñar. Ya ve por qué es importante leer la palabra del Señor, por qué es importante también a veces estudiar, invertir un poco de tiempo, hacer un poco de espacio en nuestra vida tan ocupada que llevamos. En estos días de 24 horas que quisiéramos que tuvieran 28, no se extrañe de que le diga esto. A mí también me pasó y hay veces que sí, yo también quiero que el día tenga 26 horas. ¿Por qué? Porque estoy tan ocupado que quisiera que el tiempo me alcanzara para más. Ahora, muy bien, si ya hemos visto los secretos, los misterios, es cómo escudriñar la enseñanza, las preguntas, las pistas, los sonidos, las sombras, todo lo que lleva, vamos a añadirle un quinto. Y este es el contexto. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué dice más atrás? ¿Qué dice más adelante? Cuando lea un versículo y haya una palabra que no le entienda, no se asuste, váyase un poco más atrás, unos versículos atrás. A ver, ¿qué es lo que está diciendo el escritor aquí? Ya voy leyendo. Ya llegué a donde no entendía. Ya lo empiezo a entender, pero no pare ahí. Siga leyendo. Vamos, veo que dice, ya lo entendí por completo.
O sea, no nos paremos ni nos asustemos en palabras que no entendamos, hermanos. Sigamos leyendo, siga leyendo su Biblia. Cada día, cuando forme este hábito de cada día leer, mire, llegará el momento en que experimentará lo que yo experimenté. No les estoy hablando de algo traído de otro planeta. Es algo tan sencillo como seguir leyendo. Fórmese de verdad un hábito. Seamos una iglesia que lea la palabra, que lea las escrituras. Y va a ver usted lo que va a experimentar. Va a ser maravilloso. Se va a asombrar. Muy bien. Entonces, si tenemos el contexto de nuestra Biblia, no se asuste ni se pare ahí. Siga leyendo. Y entonces encontrará nuevas enseñanzas. Y algo más. Formará el hábito de leer y no quedará parar. No quedará parar, de verdad. Le digo, cuando a mí se me empezó a hacer difícil y pesado, sí, porque la lectura de la Biblia es una lectura especial, ¿eh? No es como leer cualquier libro. Nos podrán recomendar cualquier libro, ¿eh? Y de autores muy buenos. Yo puedo recomendarles muchos cristianos. Pero ninguno tiene la esencia y la validez eficaz para nuestra vida como la Biblia. De verdad. No le miento. Les digo algo que yo en mi persona ya lo experimenté y quiero que usted lo haga. Le va a hacer bien. Muy bien. Entonces, sí, cuando ya hayamos pasado todos estos requisitos, todas estas cosas que vamos a ir experimentando, porque las va usted a experimentar poco a poco, no pierda la paciencia. Entonces, va a aprender. Y se va a hacer un hábito maravilloso de lectura. Muy bien. Miren, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, mire, le está diciendo que en aquel entonces las sagradas escrituras, la palabra de Dios es de Génesis a Malaquías nada más. Todavía no estaba el Nuevo Testamento. Apenas Pablo lo estaba escribiendo. Apenas los evangelios se estaban escribiendo. Todavía no salían. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, mira, toda la lectura, la escritura de Dios es inspirada por Él. Es un solo autor. Son 44 escritores que vivieron en un tiempo diferente, en un lapso de 1500 años, y todos eran personalmente diferentes. ¿En qué? En criterio, en personalidad, en carácter, en estatus social, en estatus económico. Todos eran diferentes en 1500 años, y todos escribieron el mismo mensaje, un propósito. Cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando en ese momento de Génesis a Malaquías. Ahora en nuestro tiempo, hermanos, tenemos la bendición y la maravilla de tener de Génesis a Apocalipsis. ¿Y saben qué? Aún así no la leemos. Ahora tenemos todo el contexto de la historia, de lo que el Señor en su mensaje, en su inspiración a estos 44 escritores les dio solo un propósito. La Biblia nos habla de una boda. Génesis inicia con una boda. Apocalipsis termina con una boda. Un metamensaje que conlleva el Pentateuco, la ley, historia, profetas. ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Perdón? Sí, el Pentateuco, Génesis a Éxodo, a Levítico, a Deuteronomio, a Números. Ese es el Pentateuco. Pero lleva
historia, primera y segunda de Samuel, Reyes, toda esa historia que es maravillosa del pueblo de Israel, de la historia de David, de Salomón, de todos los reyes hasta el cautiverio. Luego vienen los profetas mayores, Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel. Luego vienen los profetas menores, Zacarías, Oseas, Amós, Joel, hasta Malaquías, ¿sí? Pero luego vienen los maravillosos evangelios, la historia del Señor cuando vino, la salvación que vino. Y dice Juan, y la palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne. O sea, que esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nos instruyó, nos enseñó. Y luego vienen ya todas las cartas de todos los apóstoles. Hermanos, este metamensaje que el Señor nos dejó en las Escrituras, ¿para qué? Para que nosotros las tomemos para sí, para mí, para ti, para que las escudriñes, para que las leas, para que te hagan un verdadero hijo de Dios. No dejemos de sorprendernos, hermanos, en esta vida. Esta vida es tan pequeña, tan corta, que si no estamos instruidos en la palabra del Señor, vamos a tener problemas. Que sea no un mensaje, que sea unas palabras de aliento, de ánimo, para que cada día, hermanos, leamos la palabra de Dios. Entonces, es necesario estudiar las Escrituras porque es confiable para nuestra vida. ¿No lo dice así el apóstol Pedro? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:19. Hermanos, cuando el apóstol Pablo le está diciendo estas palabras a su joven Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando vemos que el hombre de Dios es alguien que tiene la Biblia como su libro de instrucción personal para su vida diaria. Un hombre que camina en plenitud con Dios. Miren, y vemos algunos temas y algunos rasgos y algunos personajes. Se decía que Noé, en el tiempo de Noé, la sociedad estaba en tal decadencia que yo un día me puse a pensar, Señor, ¿estaría la sociedad de Noé tan difícil como la tenemos ahora? Claro que en aquel entonces no había los artículos, ni las armas, ni tanta cosa que vemos ahora, que ya con tanta facilidad hasta un niño de escuela puede llevar un arma al colegio. Pero era tal la decadencia de aquel entonces en la sociedad de Noé, que dice que Noé caminó en rectitud con Dios. Noé fue hallado recto ante los ojos de Dios. Hermanos, esto nos dice mucho. Nosotros como congregación cristiana, que vivimos en medio, sumergidos en una sociedad tan decadente, tan falta de la palabra de Dios, debemos de caminar en integridad. Es difícil, sí, no es fácil caminar en integridad, pero sí lo podemos hacer cuando estamos tomados de la palabra de Dios. Que seamos, hermanos, una iglesia que sí está metida dentro de esta sociedad, pero que seamos luz para esa sociedad. Que cada día camine en decadencia y que cada día
va peor. Y sí, así como dijo el Señor, en los días de Noé, así vendrán. Como la madre que está de parto. Y miren, lo vamos a ir experimentando. No es para que tenga miedo, es para que tome conciencia de lo que dice la palabra. La sociedad irá avanzando en decadencia tal que será como los dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? Se van poco a poco incrementando, poco a poco. Ahorita le duele a la mujer, al ratito le va a doler un poco más, pero miren, no le va a doler más. Los lapsos de entre dolor y dolor se van a ir acortando. Así será la sociedad de aquel entonces. Vamos en tal decadencia que vamos aumentando los dolores. O sea, el dolor se va aumentando, la sociedad se va aumentando en decadencia. Y no solamente se va aumentando, sino que cada vez más pronto lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir experimentando. Puede ser aterrador, pero es la realidad. No le estoy hablando mentiras, la palabra lo dice. La palabra de Dios es cíclica. Esto es, Señor, ¿cuándo irán a pasar estas cosas? No cuándo van a pasar, ¿cuándo se van a repetir? Si la palabra es cíclica, se va a repetir. Si ya pasó una vez, va a volver a pasar y luego va a volver a... Entonces hay que tomar conciencia. Hay que tomar la palabra de Dios como un hábito diario para nuestra vida. Que Cerrito de Jerez sea una iglesia que lea la palabra de Dios cada día, que la estudie, que la escudriñe, que investigue. Sí, nos acaban de decir un verso muy conocido y lo tengo aquí en mi programa. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Qué triste, le dice el Señor a Isaías. Qué triste. Mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar mis palabras. Esta es sus palabras, esta. No la quisieron escuchar. Y el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Y muchos perecieron. Y siguen pereciendo por falta de conocimiento. Por no querer abrir este libro maravilloso. Hermanos, no dejemos de leer la Biblia. No es un regaño, es una exhortación, es una palabras de ánimo. Bueno, pero también le dice Pablo a Timoteo, tienes que ser perfecto. Tienes que ser guiado para toda buena obra. El ser perfecto no es yo estoy a este nivel y ustedes están más abajo. Ser perfecto es no cometer pecado, no. El querer yo ser perfecto es querer cada día con mi relación con el Señor caminar a, ¿saben qué? A parecerme a Él. Porque la estatura es Él, el Señor Jesucristo. Hagan de cuenta que cuando el apóstol está diciendo que nosotros tenemos que parecernos a Jesucristo, es como cuando el Señor se para y nosotros estamos recibiendo su sombra. Entonces entiendo que yo voy hacia donde está esa sombra. Porque la medida es Él. A donde tengo que ir es a Él. A parecerme a Él. Esa es mi medida. Sí, en mi perfección estoy caminando cada día a hacerlo, que algún día pueda llegar a Él. Ahorita no le llego ni a los talones, de verdad. Pero con su palabra en mi corazón, cada día caminaré a esa estatura. Entonces, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, sé perfecto, quiere decir,
Ya conoces las Escrituras. No dejes de tomarte de ellas. No dejes de confiar en otras cosas que no sea en ellas. Que cada día vayas caminando con la Escritura. Eso es ser perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Cerrito de Jerez, la iglesia debe de estar siempre preparada para toda buena obra. Pero ¿saben cómo lo van a lograr? Cuando leamos cada día este libro. Para toda buena obra. No para algunas, o para las que mejor nos caigan, o para quien yo quiera. A lo mejor él no, a lo mejor él sí. No. Cuando dice para toda buena obra, es que nuestra relación con Jesucristo es tal que todo lo que hagamos sea de bendición para los de afuera. Para esa gente que no conoce, para esa gente que no quiere escuchar de la palabra, para esa gente que no quiere leer la Biblia, para esa gente que desconoce. Y eso de decir desconocer, ya me estoy yendo muy lejos. Porque realmente, aunque haya muchos incrédulos que no quieren escuchar, que no quieren creer del Señor allá afuera, no quiere decir que no conozcan de la Biblia. El decir que no conozcan de la Biblia es realmente la palabra más clara que no quieren aceptar, que no quieren oír de Él. Es eso, no que no conozcan. Porque miren, el Señor se ha dado a conocer aún de los que no leen la Biblia de maneras sorprendentes. Pero Él se ha dado a conocer. Que la gente no quiera reconocerlo, esa es otra cosa. Que la gente no quiera oír de su mensaje, esa es otra cosa. Y que la gente no quiera aceptarlo, esa es otra cosa. Pero nosotros que fuimos bendecidos con el Evangelio, cuando un día escuchamos y por fe aceptamos y creímos en el Señor, que este libro no deje de ser nuestro instructivo cada día para caminar con el Señor. Cada día, hermanos. Entonces, la Biblia, como la palabra de Dios, tiene la capacidad de cambiar al ser humano con una transformación divina. Una obra en el cristiano a cada momento. Da vida eterna, purifica espiritualmente. Cada día de la fe, da fe necesaria para caminar con Cristo en una relación personal. El estudio de las Escrituras nos da un panorama claro del propósito de Dios a nuestra vida, porque la Biblia se define a sí misma, hermanos. A sí misma se define. Muchas veces queremos agarrarle más palabras y más creencias a la Biblia. No, la Biblia, si tiene algo la palabra de Dios, es que se define a sí misma. Ella sola se define, ella sola se declara, ella sola se aclara para nuestra vida. No tenemos que buscar más, solo hay que leerla. Y cuando ya la haya leído, entonces empiece a estudiarla. Y entonces nuestra vida cambiará, hermanos. Y cambiará para bien. Se lo aseguro. Que Estrella de Belén sea una iglesia que cada día sea una iglesia de las Escrituras. Que este libro maravilloso sea su vida a seguir. Ese es mi deseo, hermanos, y esa será mi oración para ustedes. Gracias te damos, amoroso Dios y Padre bueno, porque tu palabra no regresa vacía. Gracias porque tu palabra es verdad y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque, Señor, de verdad te arriesgaste a dejarnos tu palabra. Así como somos, Señor. Tuviste a bien, tuviste tanto amor en dejárnosla, que tu palabra se hizo carne. Y lo vimos y lo creemos.
y nos enseñó y nos mostró y nos sigue enseñando cada día. Gracias, gracias porque podemos escudriñar tu palabra, porque podemos leerla, porque tenemos la libertad de cada día acercarnos a tu palabra. Que sea, Señor, ese propósito en nuestro corazón, que sea ese aliento y ese hábito cada día en nuestra vida. Pongo en tus manos, Señor, esta iglesia y cada uno de mis hermanos de Estrella, de Belén, Cerrito de Jerez. Guárdalos, cuídalos, muéstrales tu voluntad, muéstrales ese propósito maravilloso que tienes para ellos, que lo vean con claridad, que lo atesoren y, Señor, que compartan ese mensaje maravilloso de salvación que hay en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.